es así, y estaba cerquita, se está para que si se sale el autobús de ahí, pues se va uno al barranco. Y es exactamente así en el cristianismo. Tú y yo podemos estar al borde y no darnos cuenta de que estamos ya a punto de retirarnos de la iglesia, desilusionados por el pastor, por la iglesia, por los líderes, los problemas familiares, los problemas económicos. Estás al borde y no nos damos cuenta. Y entonces llega un momento en que nuestro corazón pues llega y dice, ¿saben qué? Ya no quiero creer en mi fe y renuncio a mi fe. Entonces ese es un peligro muy grande que tú y yo vamos a estar estudiando. Entonces yo te invito a que inclinemos nuestro rostro y vamos a orarle y decirle a nuestro Dios. Señor y Dios y Padre, te damos gracias esta mañana que tú nos permites empezar un curso nuevo, Señor. Tú has puesto en nuestro corazón el que tú y yo vengamos a la palabra para que podamos nosotros entender que es necesario, Señor, reforzar nuestra fe, como lo que hemos escuchado a través de los devocionales, Señor. Ayúdanos a que nuestra fe se refuerce cada día y que dependamos más de ti, no de nuestras fuerzas, no de nuestros pensamientos, sino que podamos nosotros depender de ti, Señor, para que podamos nosotros seguir adelante en medio de la adversidad, en medio de la duda, del miedo, de la incertidumbre, Señor. En medio de las pruebas o de la enfermedad, ayúdanos, bendito Dios, para que nosotros podamos seguir adelante. Porque te lo pedimos por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y mira, vamos en palabras de nuestro Dios, en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es como en Eclesiastés, no vayas ahí. Si tú ya leíste ese libro, en Eclesiastés había una palabra, dice, lo que ya ha acontecido volverá a acontecer y lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. Dice, y no hay nada bajo el sol. Entonces, las palabras que vamos a leer de nuestro Señor Jesucristo es la parábola del sembrador. Si tú quieres ver, mientras allá, a Mateo capítulo 13, ahí vamos a estar estudiando estas palabras del Señor. Y ahí vamos a encontrar que sí está la palabra apostasía, ¿no? La vamos a encontrar tú y yo, ahí lo vamos a ir descubriendo. Porque efectivamente, y este texto que yo acabo de leer, es que este texto que vamos a leer tiene casi 2000 años, hermanos. Y tal pareciera que es tan actual, ¿sí? Porque cuando el Señor dice estas palabras, mira, todavía la iglesia todavía no se fundaba, la iglesia no iniciaba. Pero tal pareciera que Él va a hablar de una iglesia en donde llegan muchos creyentes. Y mira, y te voy a decir una cosa, ¿todos los creyentes que llegan a la iglesia se quedan? No, pues no. No todos los creyentes que llegan se quedan. Y vamos a ver los motivos por qué no todos se quedan. Y también vamos a ver que precisamente pueden pasar muchos años en la palabra y fíjate, y no ser cristianos. Hay gente que puede pasar muchos años y no se da cuenta que no es cristiano, que tiene una fe superficial, que él cree, oílo bien, él cree que es cristiano. Ese es un peligro, sí, de veras, hermanos, ese es un peligro que tú y yo debes de saber, porque desafortunadamente nosotros hemos conocido así hermanos que yo escuché que predicaban y después años me los encontraba y los quiere saludar como hermano y ya dices, no, ya no me digas hermano porque yo ya no abrazo esa fe, yo ya creo en otras cosas. Entonces ese es un peligro, ¿sí? En el que tú y yo tenemos que saber y en palabras del Señor Jesucristo, mira, lo tú y yo lo vamos a ir descubriendo. Entonces vamos, ¿cómo se llama el título? Al borde de la apostasía. ¿Sí? Entonces vamos capítulo 13 de Mateo. Si ya están ahí, hermanos, si no tienes la misma versión o si traes otra versión, mira, voy a leer del versículo 1 al 12. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. ¿Qué vemos aquí? Venía mucha gente a escuchar al Señor Jesús, tenían necesidad de escuchar la palabra de Dios. Porque si tú ya te has dado cuenta en el libro, también una parte en el libro, en la lección, dice que todos los seres humanos, de alguna u otra forma, queremos cambiar nuestra manera de vivir. Cuando hay violencia, cuando hay amargura, cuando hay dolor, llega un momento en que el ser humano quiere cambiar su manera de vivir. Y así al Señor Jesús vinieron muchas personas que querían cambiar su manera de pensar, su manera de vivir, tenían esperanza en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Él tenía el mensaje. Y mira, te voy a decir una cosa, y Él sabía los corazones de cada creyente. Como hoy en esta mañana, el Señor conoce tu necesidad, conoce tu deseo. Él sabe que tú tal vez tengas deseo de conocerle más,
Porque ¿quién no tiene el deseo de conocerlo más? Pues todos, hermanos, todos tenemos. Y mira, yo cuando empezamos este curso, yo les decía a los hermanos que para mí esto era medicina preventiva. ¿Qué es medicina preventiva, hermanos? ¿Qué es medicina preventiva? Pues antes de que llegue la enfermedad, te dicen, mire, usted pues, ya no mucha sal, ya no mucha azúcar, cuide sus niveles de estrés, cuide su presión, y empiezan a ser cosas. ¿Y esto para quién es, hermanos? ¿Para tu familia, para tus hijos? ¿O para uno mismo? Es para uno mismo. El médico te trata de cuidar. Es más, hubo una campaña hace unos años de la medicina preventiva porque se dieron cuenta que el mexicano, ¿sabes qué? Por naturaleza es gordito. Entonces dijeron, ¿sabe qué? Muchos tacos, muchas tortas, ¿no? Muchas hamburguesas. Entonces empezó la campaña de decir, ¿saben qué? Vamos a vivir más sanamente. Hay que hacer ejercicios. ¿Está bien hacer ejercicios, hermanos? Amén, gloria. Está bien hacer ejercicios. A ver, ¿es fácil hacer ejercicio? Mira, el primero o el segundo día sí. Yo veo que todos salen corriendo y ya. He visto mucha gente, yo soy muy constante, hermanos, en sacar a mi perrito, y no porque tenga esa capacidad de decidir sacar todos los días a mi perrito, no, porque mi perrito todos los días me rasca mi puerta y quiere que yo lo saque a pasear, y si no lo saca, pues ya no me lo quito. Entonces, para quitarme, ¿lo que hago? Pues yo voy al parque y todas las mañanas, durante 2 años he sido muy constante, hermanos. Y he conocido gente en el parque, grandes cantidades de gente que van a hacer ejercicios, desde personas de la tercera edad, ¿sí? Algunas viejitas que me acuerdo que le decían a mi perro, le decían el guapo o le decían el güero. Y yo vi que, le digo, oiga, ¿y por qué hace ejercicio? Es que el doctor me mandó a hacer ejercicio. Pero pasó 1 semana, 2 semanas, ¿y qué creen? Ahora ya no las veo. ¿Qué pasó con esas personas? ¿Sabes qué? Se cansaron. Y he conocido personas que hacen ejercicio, pero tarde o temprano no, el ejercicio es constante. Y así exactamente es en la palabra de Dios. Mira, el Señor va a poner unas parábolas, versículo 3, y dice, y les dijo unas parábolas, muchas cosas como estas. Fíjate, les va a enseñar en parábolas del Señor, y a mí me gusta mucho esta parábola porque el Señor mismo va a dar la interpretación. Yo no tengo que interpretar nada. Es el Señor descubriendo los corazones en cada persona, y esperemos que el Señor hoy descubra tu corazón. Dice, un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Esta es la imagen de alguien en el campo, ¿sí? Que sale y sale un sembrador a sembrar, ¿sí? Dice que una parte cayó en el camino y vinieron las aves. ¿Qué hicieron con la semilla? Se la comieron. Versículo 4. Dice, mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en el terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Dice, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Esta es otra parte que cayó en pedregales, ¿sí? Que no tenía mucha profundidad, pero cuando salió el sol, ¿qué hace el sol, hermano? Pues la quemó, no tenía fuerza. Y entonces, y Dios está viendo corazones. Versículo 7, otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el cual se dio una cosecha que rinde 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Y fíjate, iba a decir algo que me gusta mucho a mí, que es un hebraísmo. El que tenga oídos para oír, oiga, hermanos. ¿Que todos estaban sordos? ¿No? ¿Qué quiere decirles el Señor? ¿Sabes qué? Está apelando a que tú y yo podamos entender, comprender. El que tenga oídos para oír, oiga. Esto es algo muy importante, porque en tu vida tú y yo tenemos que tomar decisiones. Decían nuestros hermanos que tenemos que tomar decisiones. Mira, a mí me gusta esto que dice Eugenio, el pasaje que dice, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? A ver, ¿qué nos podrá separar? Y mira, y en el tiempo que se escribió, estamos viendo que la vida era muy distinta a la que tú y yo conocemos. ¿Sí? Había persecución, había hambre, había necesidad. Y hoy les puedo decir que tú y yo de eso conocemos muy poco. No hay persecución religiosa.
Pues sí, hay necesidades aquí en México, pero México sufre de hambre, hermanos. Sufre de verduras, de carne, hermanos. ¿Sufre? ¿No? Ve a la central de abastos. Tal vez tú y yo no tengamos dinero, pero ve a la central de abastos, hermanos, y se maneja de verduras y de carnes como y grandes cantidades. Entonces cuando digo, ay, sí hay abasto, lo que no hay es dinero. Pero de que hay abasto, hermanos, hay abasto. Sí, vivimos en un país en donde hay muchas cosas, sí, de veras, sí. Entonces es un contexto muy diferente porque dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Qué nos separará? ¿Hambre? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Desnudez? Y dice, pues no. Pero ¿sabes qué? Ahora que nosotros empezamos a ver este tema de una fe superficial, ¿qué te puede separar del amor de Cristo? Hace 8 días Anthony predicaba acerca de las tecnologías que ahí tenemos. ¿La tecnología puede separar al cristiano de Dios? Sí. Para aquellos que ya estamos empezando a estudiar el libro, nos damos cuenta que las tecnologías pueden hacer que tú y yo nos separemos del amor de Dios. Que ese amor que tú le profesas, dice, hay 2 mandamientos grandes en la ley, ¿te acuerdas? ¿Cuál es el primero? Y así es, hermanos. Ama tu celular con todas las fuerzas de tu corazón. No te separes del de día ni del hecho. Así de veras, hermanos. Todas las tecnologías sí pueden separarte del amor de Dios. Un contexto muy, muy diferente que tú y yo, pues hoy no pretendamos que hay persecución, hermanos, o que hay necesidad, o que nuestro contexto es muy diferente porque somos citadinos. Y entonces tú y yo lo tenemos que estar descubriendo a través de la palabra de Dios. Y entonces, fíjate, a mí me gusta mucho porque en el capítulo, aquí mismo en Mateo capítulo 13, pero en el versículo 18, ahí Jesús nos va a dar la interpretación de la parábola del sembrador. ¿Sí? Y vamos a verlo con cuidado. Versículo 18, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Tú y yo ya no tenemos, por eso a mí me gusta mucho esta parábola, porque ya no tengo que buscar la interpretación. ¿Qué es? Los valores, ahora el Señor Jesucristo va a poner esos valores que dijo, miren, estos son los que cayeron en el camino. Fíjate lo que dice. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, ¿qué dice? Viene el maligno y arrebata lo que se sembró, ¿y qué dice? En su corazón, sí. Esta semilla, ¿cuál es la semilla esta? Fue la que sembrada, que fue junto al camino, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con aquellos que escuchan? ¿Todos escuchan? ¿Todos entienden? Mira, desafortunadamente, y esto nos debe de decir, Señor, pues ayúdanos a que todos entendamos tu palabra, ¿sí? Porque mira, te está hablando que alguien llega a querer escuchar la palabra, pero no le entiende. Dice aquí mismo en Mateo, no vamos a ir, pero en Mateo capítulo 25 dice que al que tiene más, ¿qué dice? Se le dará más. Y el que no tiene, aún lo poquito que tiene, ¿qué crees que dice? Se le va a quitar. Por eso cuando tú y yo venimos a este estudio, mira, si tú eres de las personas que muy poquito tenemos la palabra de Dios y que creo que más bien se refiere a entender el proyecto de Dios para tu vida, ¿sí? Él no quiere que te vuelvas teólogo, ¿no? Él no quiere que tú entiendas toda la palabra. Mira, yo conozco hermanos que conocen un poquito de la palabra, pero eso poquito que conocen, lo llevan a su vida práctica. Y yo digo, gloria a Dios, ellos han entendido verdaderamente el valor de la palabra de Dios. Es poner en práctica lo que el Señor nos está enseñando. Estos que no entienden, ¿sí? Es como cuando dice la palabra que les entra por un oído, les entra por aquí y por dónde les sale. Por acá. Quiere decir que no están entendiendo, ¿sí? Yo me acuerdo que mi mamá me decía, cuando nos decía, es que ustedes no entienden, dice, es que les entra por aquí y les sale por acá. O sea que estábamos escasos de entendimiento. Y esos son el primer grupo. Una persona podría pasar mucho tiempo en la palabra de Dios y ¿sabes qué? Y no entender. Su vida sigue igual, no hay frutos, no hay cambios, sigue siendo intolerante, sigue siendo grosero, sigue teniendo, y tiene una vida disfrazada. Sí, porque cuando tú y yo escuchamos, cuando abrimos el libro, ahí aparece en el libro, aparece un pasaje que está en Primera de Timoteo. Si quieren vamos a Timoteo, y si me equivoco, pues me dicen, si es en Primera o Segunda de Timoteo. Vamos a Timoteo, hermanos. Es Segunda de Timoteo,
Capítulo 3, y mira, y va a hablar de creyentes, está hablando de creyentes, aunque pareciera que no es un creyente el que vamos a leer, es un creyente, y ahorita lo vas a ver por qué es un creyente, ¿sí? Ya están en 2 de Timoteo capítulo 3, ¿sí? Vamos a leer desde el versículo 1 para que podamos entender. 3:1, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, como hoy tú y yo vivimos tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán fantasiosos, arrogantes, blasfemos y desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente que dice, y mira, cuando ya leí la lista, estás pensando en tu jefe, o estás pensando en tu vecino, estás pensando en otra organización, y no, está hablando de un creyente, que al final de los tiempos, dice que van a ser tiempos difíciles, ¿sí? Y es un creyente porque fíjate, estamos hablando, ¿cómo está su corazón? Tiene estas características, pero tiene apariencia de piedad. ¿Sí sabes qué es la apariencia de piedad, hermano? ¿Sí? ¿Sí entiende la apariencia de piedad? Sí, que es como yo a veces en la iglesia nosotros siempre dibujábamos que nosotros nos poníamos el disfraz de cristiano, ¿sí? Como yo era cristiano del sábado, me acuerdo que decíamos, pues yo el sábado me pongo mi traje de cristiano, me costaba mucho trabajo, así, y le cerraba así el cierre de arriba hasta abajo, y ya. Pero al terminar el sábado, ¿qué crees que hacía yo? Ay, me despojaba porque pesaba mucho el traje de cristiano, entonces me lo quitaba y ya lo aventaba hasta descansaba. Ay, Señor, qué bueno que ya terminó el día de descanso. Y continuaba mi vida, ¿sabes qué? Como siempre. No había cambios, no había, mi conducta no había cambiado nada, no tenía buenos pensamientos y así era mi vida. Mi vida era vacía, estaba teniendo una doble imagen, ¿sí? Una doble moral. En la iglesia me comportaba de una forma, o con ciertas personas me comporto de otra forma, pero con otras me comportaba tal como yo era real. Así soy yo, grosero, majadero, ¿sí? Intolerante. Aquí toda esta lista, impíos, ingratos, todo eso, tal pareciera que yo era. Así, hermanos. Y fíjate, dice, y versículo 6, así son los que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo. Fíjate, estas personas, ¿qué dice? Siempre están aprendiendo, pero ¿qué pasa? Pero nunca logran conocer, ¿qué dice? La verdad. Un conocer por conocer. Mira, el que tú y yo vengamos aquí a conocer la palabra de Dios, pues no tendría sentido si tu vida y la mía no cambia. Si tu vida no tiene esperanzas en el regreso del Señor Jesucristo, porque entonces, ¿qué sentido tendría el tener la palabra de Dios, hermanos? Porque precisamente uno de los peligros que habla el autor del libro, está hablando de la teología, de los problemas que no está mal que tú y yo podamos estudiar teología. El problema está en que cuando tú terminas de estudiar teología, que esos estudios avanzados te hagan soberbio y arrogante. Y que digas, yo sí conozco a Dios, sí conozco a Dios. Pero ¿sabes qué? El conocerlo a Dios es ponerse en sus manos, ¿sí? Porque dice que ellos escuchan, están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento, ¿qué dice? De la verdad. Y mira, y cuando a mí alguien viene y dice, hermano, porque hay hermanos que se ponen tristes porque dicen, es que yo no entiendo mucho, hermano, yo mire, estoy aprendiendo poco a poquito. Lo que el Señor quiere es que tú entiendas que lo poquito que aprendas, tú lo pongas en práctica. Él no quiere teólogos. Es lo que quiere buenos corazones, hermanos. Dice en Santiago, capítulo 1, no vamos a ir a él, dice, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y sabes qué? Y Él la va a dar en abundancia. ¿Tienes falta de sabiduría? Pídesela a Dios. No al pastor, ni a la iglesia, ni a los estudios. Nosotros apostamos porque tú vengas a los estudios y te prepares y crezcas. Pero nosotros también tenemos que decirte que si tú quieres estudiar en la palabra de Dios, también tienes que poner en práctica. Porque la práctica va con el conocimiento. Porque, ¿te acuerdas cuáles fueron los que cayeron en el camino? Pues vinieron, escucharon, ¿y qué crees? No entendieron, y se fueron vacíos.
Y todo tú y yo podemos ser llenos de la palabra de Dios cuando nosotros pedimos a Dios y le pedimos que nos instruya y nos dé conocimiento. Sí. Y este conocimiento es como cuando a veces oramos, Señor, permítenos conocer tu palabra, pero sobre todo que la pongamos en práctica. Porque si no ponemos en práctica, hermano, en vano es tu conocimiento y el mío, porque entonces no podamos avanzar. Esto no te va a poder permitirte avanzar. Porque el que escucha, hermanos, y pone en práctica, ¿qué crees? Avanza, y avanza, y avanza. Por eso el que tiene más, ¿qué dice? Todavía se le va a dar todavía más. Y el que tiene poquito, hermanos, se le quitará. Así dice el Señor Jesús. Lo poquito que tiene, se le quitará. Entonces, mira, vamos al siguiente grupo, en el versículo 20. El que recibe la semilla que cayó en el terreno pedrajoso, es el que oye la palabra inmediatamente y la recibe. ¿Cómo la recibe? ¿Cómo la recibe? Con gozo, dice en algunas versiones. Aquí en Nueva Versión Internacional, la recibe con alegría, hermanos. ¿Sí conoces hermanos que reciben la palabra con alegría? Amén, sí, pues todos llegan hoy. Es como cuando nosotros, porque sí, cuando conocen a la iglesia, dicen, a mí me han dicho, oiga hermano, pues qué bien se llevan todos, aquí es todo amor y ternura y alegría y todos cooperan. Y que claro, yo les tengo que decir una realidad, hermanos, mira, nosotros tenemos que decirte bien porque precisamente los peligros de que tú te alejes de la fe es poner tus expectativas en otro, en el pastor, en el líder, en la iglesia. Cuando las personas ponen altas expectativas en la iglesia, yo te quiero decir que tarde o temprano se van a desilusionar. Tarde o temprano te vas a decir, ay, es que yo pensé que sí, verdaderamente, pues eran todo ternura los hermanos, y te descubres que también son corazones. El Señor son corazones que el Señor está trabajando en ellos, porque es como cuando en este proceso que el Señor está haciendo en tu vida y en mi vida. ¿Ya todos hemos cambiado totalmente, hermanos? ¿Hay cosas que necesitamos cambiar? Sí, hay cosas que tú y yo necesitamos cambiar. Hay cosas que todavía nos avergüenzan y nos humillan delante de Dios cuando no hemos podido cambiar. Pero estamos trabajando en ellas, ¿sí? Entonces, dice que los que cayeron en pedregales son aquellos que reciben la palabra y con alegría que dicen, amén, gloria a Dios, vienen a la iglesia y quieren trabajar y quieren hacer esto y esto. Pero, ¿qué dice que los desanima? Fíjate, versículo, dice 21. Pero como no tienen raíz, dura, ¿cuánto tiempo dura, hermanos? Cuando surgen los problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida, ¿qué dice? Se apartan de ellas. Estos se van también. Se van los que no entienden porque se cansan y dicen, no, ya me cansé. Yo no entiendo nada y entonces yo mejor me voy. ¿Sí? Pero estos se cansan, ¿sabes por qué? Porque sí, llegaron con alegría y empiezan a entender, pero tarde o temprano, ¿sabes qué? Vienen las dificultades, vienen las enfermedades, vienen los problemas. ¿Y sabes qué? Y no se les preparó para esta ocasión. Por eso nosotros tenemos que decirte que, mira, las iglesias no son perfectas. Los hermanos no son perfectos. Tú tienes que saber que hay creyentes, hermanos, que cuando uno es de Dios, cuando Dios ya lo tiene designado y verdaderamente es de Dios, mira, le pueden hacer muchas cosas. Me acuerdo que cuando nosotros empezamos en el proyecto de la iglesia, me decían, hermanos, hay que tratar bien a las personas para que se queden. Sí, de veras. Y mira, les tratábamos bien y se quedaban. No, hombre, hasta les llevamos a su lugar su cafecito, su pan, y escuchen la predicación, le ponemos el ventilador, su vasito de agua. Usted esté contento, escuche la palabra. Y mira, y aún así se van. Yo creo que cuando uno es de Dios, mira, lo pueden tratar mal. Le pueden hacer desaires, lo pueden criticar, le pueden decir esto, pero cuando uno es de Dios se queda porque se queda, hermano, ¿sí o no? Amén, se queda porque se queda. Entonces nosotros, ¿cómo tenemos? Sí, tenemos que tratar bien a los hermanos. Sí, los tenemos que tratar. No hay que seguir. Pero mira, todo va a depender de su corazón. El Señor está hablando de corazones. Porque el corazón que no entendió agarró y se fue. Y ese poquito, Dios se lo quitó. Lo poquito que ya había captado, dice, ya estoy captando, que pues sí, ya más o menos le estoy entendiendo que los números grandes son los capítulos y los chiquitos son los versículos. Ya estaba entendiendo eso. Y de repente, pues ya, ni eso ya pudo entender cuáles eran los versículos y ya confunde todo. Y eso es lo que Dios hace, ¿sí? Y entonces, fíjate, ahora
Este llegó con mucha alegría, con mucho ánimo. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Vio algún problema en la iglesia? Y agarró ese desánimo y se fue. ¿Entendió o no entendió? ¿Sabes en dónde estaba fundamentado su fe? En los demás, en lo que están haciendo los demás. Cuando tú y yo ponemos nuestra fe, estamos cuidando a los demás. Nuestra fe, ¿dónde está fundamentada? Él mira, sí trabaja, este no trabaja, este sí hace, este no hace. Y no, mira, lo que la palabra te quiere enseñar es que tú y yo tenemos que ver hacia dónde. Hacia adentro, hacia nosotros mismos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo, no cuides a los demás, cuídate de ti mismo. ¿Cómo está tu fe? Porque cuando tú cuides de tu fe, mira, todo lo que pasa a tu alrededor, lo vas a poder superar. Y entonces sí podremos decir, ¿qué nos separará del amor de Cristo, hermanos? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Desaires? ¿Que no te den tu café, hermanos? ¿Que no te traigan una silla para que te sientes? ¿Qué te apartará del amor de Cristo? ¿Que te saluden o no te saluden? ¿Eso te va a apartar del amor de Cristo? No, hermano. Yo creo que cuando tú y yo ponemos firme nuestra confianza en Jesucristo, nada nos va a apartar del amor de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que entender. Viene otro grupo, dice versículo 21, pero versículo 22. Es el siguiente grupo. El que recibió la semilla y que cayó entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas lo ahogan, de modo que no llega, ¿qué dice? A dar fruto. ¿Quién es este que cayó entre espinos, hermanos? Pues fue aquel que cuando empieza a ver las preocupaciones de la vida y las riquezas y dice, ¿saben qué? Pues mira, cuando vimos Primera de Pedro, hablando de los falsos profetas, y cuando habla en toda la palabra de los falsos profetas, yo veo que algo que predomina es el amor al dinero. Es el amor al dinero. Y mira, tenemos que ser muy claros, no está mal el dinero. ¿Está mal el dinero, hermanos? No. El Señor Jesucristo dice que la raíz de todos los males, ¿qué es? Es el amor al dinero. Sí. O sea, no, en sí el dinero no hace mal, hermanos. ¿O hace mal el dinero? No, es el amor desmedido al dinero hace que tú y yo cometamos cosas injustas, que nos olvidemos de Dios. Dios no está peleado con el dinero, no está peleado con la riqueza, no está peleado con las posesiones. El problema es que tú, sin darte cuenta, estás al borde de amar más las riquezas, que eso hace que te caigas. Hace que te caigas. ¿Sí? Es como la línea, se han viajado en el metro, hermanos. Hay una línea amarilla y siempre los policías dicen que tú no debes de rebasar. ¿Qué dicen? Esa línea. ¿Por qué lo dicen, hermanos? ¿Sí? ¿Y se han caído gentes? Sí. Se aventuran a querer decir, no, a mí no me pasa nada. ¿Y qué crees? Pues ya cuando menos ya se cayeron, hermanos, ¿sí? Porque estaban seguros de ellos mismos, que pensaban que no se iban a resbalar o que no iban a poder caer. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos pone una línea amarilla y nos dice, ¿sabes qué? No pases de esa línea amarilla porque puedes caer. Puedes caer. El dinero, ¿sí? Los afanes, las preocupaciones, pueden hacer que tú y yo dejemos la iglesia. Entonces hay que pedirle a Dios. Dice, y mira, y la palabra es rica. Dice, Señor, no me des riquezas, ¿no? Dice, no me des riquezas para que yo no me olvide de ti. Pero también dice, no me des pobreza, ¿no? Para que yo no blasfeme tu nombre. Entonces, fíjate, la palabra de Dios es muy sabia para que nosotros le podamos pedir a Dios. Ya lo dijo Eugenio aquí, me gustó mucho. Dice, ¿podrá una madre olvidar al hijo que amamanta? A ver, hermanos. Lo tuvo en su vientre y lo amamantó, lo vio crecer. ¿Podrá dejarlo por algún motivo de dejar esa madre amar a su hijo? Es imposible, hermanos. Casi es imposible. Yo veo que todas las mamás aman a sus hijos, aunque sean muy malos, ¿sí? Las mamás van a seguir amando a sus hijos. Y dice, pues así a un Dios, dice que es más grande que las madres, dice, a mí me gustó esa mano que dice ese pasaje donde dice, yo voy a grabar tu nombre en mi mano. Señor, pues grábalo. Y ayúdame, porque mira, yo en este terco corazón, este corazón que no entiende, ayúdame a entender. No quiero estar al borde de la apostasía. Yo no quiero renunciar. Porque mira, la palabra es tan rica que nos trae muchos ejemplos. Y yo el ejemplo más grande que veo es el de Pedro, hermanos.
Pedro, a unas horas de que al Señor le iban a crucificar, él dijo, ¿saben qué? En unas horas ustedes todos me van a dejar y me van a negar. Y Pedro, seguro de él mismo, dijo, no, Señor, espérame, permíteme, pues aunque todos estos te dejen, ¿sabes qué? Yo no te voy a negar. ¿Y qué hizo? Pedro, no sabes lo que estás diciendo. No sabes lo que estás diciendo. Mira, viene Satanás y tú eres aquel que cayó en el camino. ¿Sí? Lo poquito que estaba en la palabra, el miedo a perder la vida hizo que negara al Señor Jesús. Fíjate, estaba bien seguro. Y fue sincero cuando le dijo, no, Señor, aunque te dé, mira, yo creo que sí fue sincero. Pero a la mera hora le ganó el miedo le ganó. Entonces, y mira, este grupo no lo vamos a ver el último, porque yo creo que vamos a irlo trabajando para que tú y yo lo podamos hacer. Porque el último grupo es de aquellos que escuchan la palabra. Bueno, sí, vamos a leerlo, hermanos. Sí, vamos a leerlo. Versículo 23, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno, es el que oye la palabra y que dice, y la entiende. Sí la entiende, hermanos. Y entender no solo quiere decir, sí, ya entendí lo que dijo el hermano. No, es llevarlo a la práctica. El que tú y yo podamos entenderlo es que yo quiero ser un cristiano auténtico, poner en práctica. ¿Sí? Dice, y lo entiende. Sí produce una cosecha de 30, dice al 60 y al 100 por uno. ¿Qué es el dar fruto, hermanos? Pero mira, yo no solo te quiero decir que no solo es predicar, porque muchos han entendido que este es el que evangeliza, el que trae personas. Está bien, gloria a Dios, hermanos. Pero también yo entiendo que el que da fruto es que puede reflejar, hermanos, porque una de las lecciones que a mí me llamó la atención, nos hace la diferencia el escritor del libro, es que nos dice que tú y yo tenemos que hacer la diferencia. Porque tal pareciera que hoy el cristiano no hace diferencia. O sea, se comportan igual el cristiano y el no cristiano, se comportan igual. Y mira, y sí tenemos que hacer la diferencia porque dice el Señor Jesús, allá en el Sermón del Monte, dice, ustedes son la luz del mundo, ¿sí? ¿Y una luz qué hace, hermanos? ¿Qué hace una luz? ¿Para qué se pone en lo alto? Para alumbrar, para que todos la vean. No se pone debajo de una caja, porque no tendría ningún sentido. Tu vida y mi vida tienen que alumbrar, porque si no, entonces no te va a tener sentido. Y en la manera en que tú y yo cuidemos nuestra vida espiritual, ¿sabes qué? Nos estamos alejando del borde de la apostasía. Sino al contrario, nosotros estamos caminando hacia adelante. Porque después en la misma lección había proyectos, el espíritu del entretenimiento, el espíritu del letargo, ¿sí? Y el espíritu de lo fácil, así decían. Si tú lo leíste, por eso lo estamos invitando a que estudien para que lo puedan entender. Son los espíritus que tenemos que combatir. El espíritu del letargo quiere decir, pues ahí me la llevo, ya. Miren, ya fui a la iglesia, estuve las 2 horas que nos están marcando ahí, Iglesia Betel, pues yo ya las cumplí, hermano. ¿Y solo son esas 2 horas, hermano? ¿No? Tienes que ir a tu estudio del lunes, ¿sí o no? Y las 2 horas en Betel y tu hora de estudio en alguna casa de los hermanos, no, tampoco, hermanos. Es tu vida de oración, tu vida devocional, ¿sí? A mí algo que me gustó mucho, ¿sabes qué? Es que una hermana ya puso, oiga, hermanos, pues vamos a analizar esto, porque el escritor está diciendo que esto es generacional, ¿no? Sí, ¿es generacional o no? Sí, porque si tú y yo no lo entendemos, ¿qué es lo que vamos a dejar, hermanos? ¿Qué es lo que vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Mira, ayer nos invitaron a una hermana que me da mucho gusto, cumplió 75 años, no se le ven, hermanos. De hecho, hasta yo pensé que me había equivocado, llegamos a la fiesta y estaba una foto de la hermana y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? ¿Quién no es? Y sí era la hermana, pero le habían puesto su vestidito y se veía muy bien la hermana. 75 años, con un montón de hijos y de nietos. Y agradeciéndoles porque ha sido una buena abuela, ha sido una buena madre. Entonces yo le dije, pues gloria a Dios, qué bueno que tengan ese. Y me dieron la oportunidad de orar por la hermana. Y dimos gracias por su vida. Y todos los hijos estaban agradecidos de que su mamá los ha sacado adelante. Entonces a mí, yo la verdad, digo, pues qué bueno que que tú y yo lo podamos entender la generación. O sea, lo de dejarle un tesoro a nuestros hijos, una herencia a nuestros hijos. Porque mira, ¿sabes la primera vez que en Reina Valera aparece la palabra la apostasía? Aparece en el libro de Jueces capítulo 2,
2:10. Vamos a ver 2:10. Lo que vamos a leer es cuando el pueblo de Israel poseyó la tierra prometida. Ya están en la tierra prometida, hermanos. Ya están en la tierra prometida. Lo que Dios prometió ya se los cumplió. Pero ¿qué crees? Ya la generación ya va a morir, porque fíjate lo que dice, ya están ahí. También murió toda aquella generación, ¿qué dice? Y surgió otra que no conocía, ¿qué dice? Al Señor. Ni sabía por qué Él había hecho por Israel. ¿Te das cuenta tú? ¿Dios ha hecho cosas grandes por ti, hermano? A ver, ¿Dios ha hecho cosas grandes por ti? Sí. ¿Te gustaría que tus hijos supieran eso? Porque si tú no compartes eso, se va a levantar una generación que no conocían quién era el Dios de Israel. Fíjate aquí dice, también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Versículo 12, y ahí está la palabra apostasía. Versículo 12. ¿Cómo empieza? Versículo 12. ¿Qué dice? Abandonaron al Señor. ¿Por qué lo abandonaron? ¿Sabes por qué lo abandonaron? Porque no lo conocían. Qué triste es que tú y yo no podamos dar ese conocimiento a nuestros hijos, porque eso es lo que tenemos que heredar a nuestros hijos, el que ellos conozcan a Dios. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Eso es lo que tenemos que darle a conocer. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. ¿Ha hecho cosas grandes? Amén. Y se va a seguir haciendo cosas grandes. Y esto se puede transmitir de generación en generación, hermanos. Qué triste sería que se levantara otra generación que no conociera a Dios. Que es lo que mejor tú quieres, para tus hijos quieres lo mejor y para tus nietos lo mejor y todo eso. Pero ¿sabes qué es lo mejor, hermanos? Es enseñar la palabra de Dios. Eso es lo mejor que le podemos heredar a nuestros hijos. Que está bien, le das el estudio, ya le vas a dejar la casa, le vas a dejar el coche, Está bien, hermano, está bien, gloria a Dios. Pero ¿sabes qué es lo mejor? La mejor herencia es transmitirle la verdad del Dios de Israel, hermanos. Porque esta generación dice que abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando ¿qué, hermanos? La ira del Señor, hermanos. La ira del Señor. Estos sí llegaron a la apostasía, porque hubo una generación que no compartió. Y hoy tú y yo tenemos unos retos muy grandes, por eso vamos a estudiar este libro y tenemos que tener conciencia de qué estamos estudiando. Los peligros modernos que tú y yo tenemos, los peligros que afronta la iglesia, porque también es otro título, los peligros que afronta la iglesia moderna hoy en día, que tú y yo tenemos en la apostasía, hermanos. Porque se va a levantar una apostasía. En Tesalonicenses dice que se va a ver la rebeldía contra Dios. No solo el olvidarse de Dios, sino ahora van a echarle pleito a Dios. ¿Te puedes imaginar? A veces nosotros decimos que la apostasía es olvidarse, alejarse de la iglesia, olvidarse de los hermanos y olvidarse de los domingos, olvidarse del café. Todo eso, dice, pues, mira, esto puede pasar. Pero el que nos olvidemos de Dios, eso no puede permitirse. Mira, a mí me da mucho gusto, hoy lo escuché, no sé si fue de Anthony Eugenio, dice, vamos a orar por los hermanos que ya no están aquí. O fue Roberto, ya no me acuerdo. Sí. Vamos a orar porque los hermanos que ya no están aquí, ojalá estén en otra iglesia. Ojalá estén en otra iglesia. Porque nuestra prioridad no es que, vamos a tenerlos aquí todos. Y si ya se fueron de aquí, es que ya apostataron contra la fe. No, hermano. Yo quiero orar por nuestros hermanos que hoy no los vemos. No sabemos cómo estén. Porque algo sí te puedo decir, cuando alguien se aleja de Dios, mejor no les va. Mejor no les va, hermanos. Y eso es triste. Y mira, yo lo experimenté muchas veces yo lo experimenté. ¿Te acuerdas el hijo pródigo, hermanos? ¿Cómo es el hijo pródigo? Es el hijo que se va de casa. ¿Y cómo le va afuera, hermanos? ¿Cómo le va? Sí, si adentro le va mal, ¿por qué se fue el hijo, hermanos? ¿Por qué se fue el hijo? ¿Sabes por qué se fue el hijo? Se cansó de, ¿sabes qué? Papá, yo no quiero ser lo que tú eres. Así es que dame tu herencia porque yo ya me quiero ir al mundo, a disfrutar el mundo. ¿Y cómo le fue, hermanos? Y fíjate que se fue con buen dinero. Sí, se fue con buen dinero. ¿Y cómo regresó, hermanos? Sí, sucio, maloliente, sí, con hambre, ¿sí?
Pues tú no permitas, hermano, que te pase eso, porque yo también muchas veces me fui, hermano, de la iglesia, y no lo tengo que decir con orgullo, ni lo tengo que decir con vergüenza, porque muchas veces me fui de la iglesia, hermanos. Sí, de veras. Y te voy a decir una cosa, bien no me fue, hermanos. Porque alejados de Dios, dice la palabra de Dios, que tú y yo alejados de Dios no podemos hacer nada. En cambio, si estamos cerca de Dios, Él nos va a guiar, Él nos va a sustentar, Él nos va a hacer crecer, hermano, Él nos va a hacer crecer. Por eso hoy tuvimos que estudiar la palabra, la parábola del sembrador, hermanos. Porque está hablando de corazones, de aquellos que no entienden ni que se van, de aquellos que los ahogan los problemas, las dificultades, se van y se olvidan de Dios. O de aquellos que tienen prioridad las riquezas, los bienes materiales. No te alejes de Dios, hermano. ¿Sí? Ojalá que tú y yo, en este trayecto que vamos a empezar, que seamos los que cayeron en buena tierra. ¿Qué son los que cayeron en buena tierra? ¿Sabes qué? Son aquellos que aunque no entienden, siguen adelante. Siguen adelante. Mira, yo no entiendo, Señor, a dónde me vas a llevar, pero yo quiero seguir adelante. Mira, Señor, ya no aguanto yo al pastor ni a la iglesia. Pero mira, por ti lo voy a hacer, voy a seguir adelante. Ya no vengas por el pastor, ni por el otro pastor, ni con el copastor, ni por los líderes, hermanos. ¿Sabes qué? Ni por tu café. Ven por Dios, busca a Dios. ¿Vamos a buscar a Dios, hermanos? Busca a Dios, hermanos. Sí, de veras, busca a Dios. Apuesta por Dios. Y mira, lo puedo decir así de veras porque así es la palabra de Dios. Si tú confías en Dios, días buenos vendrán a tu vida. Pero mira, no solo días buenos a tu vida. Te lo puedo afirmar, hermanos. Días buenos para tus hijos. Días buenos no solo para tu vida, sino para la vida de tus hijos van a venir. Y mira, todavía te lo voy a ir más adelante. Días buenos para tus nietos, hermanos. ¿Y quieres días buenos para tus nietos? Sí, hermanos. Queremos días buenos para nuestros nietos. Por eso vamos a trabajar en el proyecto de Dios. ¿Qué te parece? Déjale todo al Señor. Mira, Señor, yo te dejo todo en tus manos, pero eso sí, líbrame de que me olvide de ti. Líbrame de olvidarme de la iglesia, de tus proyectos, de tus cosas. Porque otro de los espíritus, ¿sabes qué? Era el del letargo. ¿Sí te acuerdas que era el del letargo? ¿Y qué era el letargo? Aquellos que estudiaron la palabra. ¿Sabes cuál es el letargo? Es que te conformes. No, pues ya está hecho, yo ya voy a la iglesia, estudio mi palabra, ya voy, ya casi no falto. No, hermano, es proyectarte más, ¿sí? El que quiere entender es como cuando alguien llega. A mí me sorprende porque llegó un hermano allá al estudio, al principio como que yo dudaba que se quedara, pero doy gracias a Dios que ya se quedó. Y compró su libro. Sí, oiga, yo quiero comprar mi libro, ¿sí? Ahora ya hasta nos pidió una Biblia. Sí, nos pidió una Biblia. Entonces yo cuando veo eso, dice, Señor, te agradezco que alguien tenga el deseo de conocerte. Y mira, y el Señor nos ha puesto ahí para que seamos canal de bendición a todo el grupo que estamos estudiando. Yo tenía dudas de que Él se quedara, porque sí, fue una vez, fue 2 veces, ya no fue, después volvió a regresar, y luego un día me gustó mucho porque dijo, ¿saben qué? Yo tengo un mal, y nos compartió el mal que él tenía, que yo no lo vi tan mal, ¿no? Yo dije, es un proceso. Él empieza a entender de las cosas de Dios, empieza a tratar de discernir qué es lo bueno y qué es lo correcto, qué es lo que va a hacer Dios en tu vida, qué es lo bueno y lo correcto. Entonces, cuando tú y yo venimos a la palabra de Dios, mira, hay veces que nos vamos sin entender, hermanos. Miren, yo no le entendí nada al pastor, estuvo diciendo muchas cosas y habló hasta del metro, pero yo no le entendí nada. Pero tarde o temprano, en un devocional o en un canto, Dios te va a hablar, hermanos. ¿No te habla por medio del canto, hermanos? A mí hoy el Señor me habló por medio del canto, porque Él habla por medio de la música, habla por medio de los hermanos. Sí, Él habla en todos momentos con nosotros, si nosotros nada más hay que estar percibidos. Por eso el que tenga oído para oír, ¿qué dice? Oiga. Y Él va a dar entendimiento. Y yo espero y voy a orar, hermanos, porque tú y yo seamos de los que entendimos la palabra y que dimos fruto, que sí entendimos la palabra. Y que la tomamos con alegría y que vamos a permanecer, pase lo que pase, hermanos. Yo sé que tienes dificultades, tienes problemas con tus hijos, con tus nietos, pero si tú quieres y amas a tus hijos y a tus nietos, tú permaneces. Y es como una hermana que me dijo, ay, hermano, es que mire, es que mis hijos no se acercan, mis hijos no quieren la palabra. Yo la animo, sigue adelante, hermano. Tarde o temprano, la promesa del Señor está ahí. Si no la ves, debes de creer en la promesa. Porque tarde o temprano la promesa se cumple. ¿Se cumple o no se cumple la promesa?
Amén, hermanos. La promesa se va a cumplir. Tarde o temprano la promesa se va a cumplir, pero tú confía en Dios. Ponle a tu vida, como lo vimos hace el 30 de abril cuando hicimos lo de los niños. Entrega la vida de tus hijos. Mira, el Señor, trátalos como tú quieras. Y tal vez el Señor te los va medio a revolcar, pero al último te los va a levantar. Y van a ser hombres de provecho, mujeres de provecho. Eso es lo que quiere el Señor. Él está haciendo así como está haciendo contigo y conmigo. Hombres de provecho, que no somos perfectos. Tenemos muchas debilidades, tenemos muchas todavía deficiencias. Hay cosas que no entendemos, o si entendemos no las queremos hacer, ¿sí? Pero a mí me gusta así, hermanos, que vayas creciendo. Y yo puedo ver el crecimiento en cada uno de ustedes, hermanos. ¿Sí? Yo veo el crecimiento en cada uno de ustedes. A mí me da mucho gusto que aquellos que tienen el deseo de crecer. Hoy quiero dar la gracia por cada uno de ustedes. No quiero, porque hoy los veo a ustedes que tienen ese anhelo y ese deseo de seguir a Dios. ¿Quieres seguir a Dios, hermano? ¿Quieres ser los de la semilla que cayeron en buena tierra? Pues vamos a permitir que el Señor trabaje en nosotros. Y Él va a hacer, dice, que uno siembra, otro riega, pero el que da verdadero crecimiento, ¿quién es? Amén, amén, amén. Vamos a orar, vamos a orar. Señor y Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy a través de tu palabra, hoy podemos entender, Señor, que tú siembras en los corazones. Y mira, Señor, si al principio no entendíamos, Señor, nos costaba mucho trabajo y teníamos el deseo de retirarnos. Pero ya no somos eso, Señor, porque permanecimos en tu palabra, Señor. Tal vez no entendíamos muchas cosas, pero lo poquito que entendíamos lo poníamos en práctica, Señor. Y aquí estamos todos nosotros, Señor, la iglesia de Betel, que queremos continuar. Y tal vez también somos aquellos que en algún momento tuvimos dificultades y problemas. Tal vez nos juzgaron porque ya éramos cristianos. Nos señalaron porque traíamos una Biblia. Pero ya permanecimos, Señor. Ya permanecimos, ya dimos otro paso. Pero tal vez ahora sigue el siguiente paso, el que no pongamos nuestra confianza en las riquezas o en las posesiones, Señor. Porque nos pueden ahogar, como dice que aquel que creció en espíritus y fueron ahogados. No permitas que esto nos ahogue, Señor, que si no podamos nosotros continuar, ayúdanos, porque queremos ser de bendición para nuestros hijos, para la iglesia, para las personas con las que trabajamos, para las personas que nos rodean. Ayúdanos a crecer, Señor. No somos perfectos, tenemos dudas, tenemos miedo, Señor, pero queremos seguir creciendo, Señor. Yo te agradezco por la iglesia de Betel. Te doy gracias por cada familia aquí representada, por el corazón de mis hermanos. Porque todavía tenemos dificultades, Señor, que nos hacen dudar y nos hacen pensar que tal vez no vale la pena continuar en tu palabra. Yo te pido, hermano o hermana, que estás escuchando, pon tu confianza en el Señor Jesucristo. No seremos los primeros, dice Eclesiastés, que lo que ya se predicó ya fue. Lo que fue anteriormente ya pasó, Señor. Y todavía lo que es presente pasará todavía en el futuro. Que habrá gente que no va a escuchar la palabra, que va a haber gente que se va a desanimar, pero no permitas que nosotros seamos, Señor. Porque esto tiene desde que empezó la palabra de Dios, de que tú hiciste la creación, ha venido el desánimo en muchos creyentes. Ayúdanos, bendito Dios. Yo te pongo en tus manos a esta iglesia, a sus familias. Y te damos gracias por tu palabra, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.